Mateo capítulo 8. Y vamos a leer desde el versículo 5 en adelante. Puedes decirle a la persona que tienes al lado, dile, a partir de ahora no me vayas a interrumpir, por favor. Y le voy a escuchar la palabra de Dios. Vamos a leer desde el versículo 5 en adelante. Dice la palabra, ¿estamos todos? Todos leamos. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén y amén. Comienza este verso 5 diciendo, entrando Jesús en Capernaum. Los pueblos, las ciudades o los pueblos en la época del Señor Jesús eran encerrados, o sea, debido a los riesgos tan altos que había de los ejércitos enemigos, porque todo el tiempo llegaban bandas armadas de diferentes lugares. Entonces ellos habían diseñado el modelo que habían hecho de los pueblos, eran pueblos cerrados. Entonces ellos, como decir, todo este auditorio era un pueblo y tenía puerta de entrada. Había un lugar por donde entraba la gente al pueblo. Entonces dice la Biblia que Jesús pasando, cuando iba entrando a Capernaum, o sea que el Señor Jesús entraba a los lugares, no pasaba de largo, sino que Jesús entraba a los lugares. Y yo creo que Jesús hoy está entrando en este lugar, amén. El Señor no solamente pasó esta mañana por allá al frente y dijo, ve, ahí hay un culto que me van a hacer, sino que el Señor Jesús esta mañana, y yo le oraba, Señor, desciende en medio de la alabanza que te vamos a dar. Y yo sé que el Señor descendió a este lugar con una corte de ángeles y el Señor Jesús está hoy aquí. Y de pronto algunos de las sillas que no están ocupadas es porque los ángeles están sentados acá dándole la gloria y la honra al Señor Jesús. Amén. Así que si Jesús está en este lugar, no hay nada más de qué preocuparnos. Porque todo lo que anhelamos en nuestra vida es estar en la presencia del Señor. Así que Jesús dijo la palabra que Él iba a estar donde hubiera dos o donde hubiera tres reunidos en su nombre. Dijo el Señor, ahí estoy yo en medio de ellos. Lo que pasa es que a veces tenemos que ser más sensibles para sentir y captar la presencia del Señor. Tenemos que hacer como el chapulín colorado, ponernos las antenitas de vinil para detectar la presencia de nuestro Señor Jesucristo en medio de nosotros. A veces el Señor nos habla a través de las personas, está sentado a nuestro lado, porque Jesús de Nazaret no se quedó muerto en esa tumba, sino que Él resucitó al tercer día para nunca más volver a morir. Si tú vas hoy a la tumba donde enterraron al Señor Jesús, es un lugar que han enchapado en oro todo y tiene un letrero a la entrada que dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ha resucitado.
para nunca más volver a morir. Así que nuestro Rey Salvador está vivo, podemos hablar con Él, no es una estatua, no es un muerto, no vamos a tocar su tumba cada 8 días, sino que venimos a encontrarnos cara a cara con Jesús, amén. Y Él está hoy en este lugar. Así que siempre que atraviese la puerta de esta casa, dile: Señor, vengo a escuchar tu voz, sé que estás aquí en esta casa, amén. Así que dile a la persona que tienes al lado, dile: escucha la voz del Señor, escucha lo que Jesús te quiere decir, porque a mí personalmente no me cabe la menor duda de que Él es el que está hoy a través de su palabra hablando a nuestras vidas, amén. Dice: entrando a Capernaum, vino a él un centurión. Hay una cosa que yo he descubierto en un rasgo de mi vida cristiana, y es que el Señor a nadie le evita el proceso de venir a su presencia. Digamos que uno podría pensar que si hay una persona enferma, pues entonces el Señor dice: ay, no, pobrecito, no va a poder venir. Entonces yo voy a ir hasta la casa y lo voy a sanar allá. ¿Será que Jesús de Nazaret sabía que este criado de este centurión estaba enfermo? Él sabía. Él sabía, es más, él sabía que lo iba a sanar. Pero él no le dijo a los discípulos: hey, muchachos, tenemos que pasar por la casa del centurión porque tengo que ir a sanar a un criado del centurión. No, el Señor no le evita a nadie el proceso de venir a buscar de Él y de su presencia. ¿Se acuerdan cuando pasó por el lado de el ciego Bartimeo? Y el ciego Bartimeo estaba allá mendigando y Jesús iba pasando por todo el centro de la calle principal del pueblo de Jericó. Y dice la Biblia que desde allá el ciego le gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús siguió. Pero como insistiera y gritaba más fuerte: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Era ciego. Había extendido su capa en el piso y ahí la gente le echaba monedas. ¿Y saben qué? Se detiene Jesús y dice: dígale que venga. Ahora, ¿no era más fácil Jesús, que veía perfectamente, que hubiera dicho: espere un momento, voy, lo sano, vuelvo y sigo? Pero Jesús mandó que viniera a él. Entonces, venir a Jesús no es una opción, es una necesidad. No importa los rangos que tú tengas, no importa lo que estés viviendo, lo que estés sufriendo, lo que esté pasando en tu vida, tienes que venir a Jesús. Porque si tú vienes a Jesús, entonces estás dando un paso de fe. ¿Sabes una cosa? Jesús ya hizo lo que había que hacer. La Biblia dice que siendo rico se hizo pobre. Estando en el cielo y en el trono de Dios, descendió, ya Jesús hizo el viaje. Y Jesús dejó todos sus abolengos y todas sus cosas para venir a dar hasta la última gota de su sangre por ti y por mí. Jesús ya hizo lo que tenía que hacer. Ya murió por ti y por mí en esa cruz del Calvario. Ya fue golpeado, lacerado, menospreciado, escupido para limpiar nuestra vida. Ya Jesús hizo la tarea. Pero ahora Él necesita que nosotros tomemos la actitud, nos levantemos donde estemos y vayamos a Jesús. Jesús no le ahorra el proceso a nadie, porque en ese proceso cada uno es transformado. ¿Se acuerdan el paralítico? En esta semana mi esposa predicó en Damas acerca del paralítico que fue llevado por 4 personas. Pregunto, ¿será que el Señor Jesucristo sabía de ese paralítico? Claro. Y él estaba en su casa con la multitud que se había metido en la casa y él estaba predicándole, cuando de pronto comienza a escuchar que una teja de su casa la estaban corriendo. Cuando él comienza a ver eso, dice: wow, llegó el paralítico. Imagínense el paralítico arriba del techo. 4 personas tuvieron que traerlo.
Se tuvo que involucrar la fe de él y la de 4 personas más. Tuvieron que hacer un riesgo impresionante, dejarlo descolgar en una camilla con cuerdas, arriesgarse a una demanda del Señor Jesucristo por romperle el techo de la casa y traerlo a él. Pregunto, ¿no era más fácil que Jesús fuera donde estaba el paralítico? ¿No era más fácil? ¿Pero Jesús les ahorró el proceso? No, porque en el proceso de ir a Jesús estamos demostrando nuestra fe. Y el Señor necesita que demostremos nuestra fe para hacer un milagro. Amén. Y este hecho es el que el Señor exalta, lo vamos a ver más adelante, en la vida de este centurión. El proceso que el centurión tuvo que hacer para ir delante del Señor. Él era el centurión. ¿Saben qué era un centurión? Era un oficial de las huestes, de las legiones romanas, nombrado y enviado desde Roma. Tenía a su cargo 100 personas. Él era como decir, el ministro de defensa de esta nación. Era el líder sobre todas las fuerzas armadas que había en Israel. En ese momento, allí en Capernaum. O sea que él era una persona de un rango muy alto a nivel militar. 100 soldados romanos estaban siendo dirigidos por él. Y este hombre dijo: yo, el gran soldado romano, el que está a cargo de todos los soldados y las fuerzas armadas aquí en Capernaum, me voy a ir y voy a rogarle a Jesús algo. Y eso demuestra la fe que había en él. Porque él sabía que si él se doblegaba, que si él se agachaba, que si él dejaba su orgullo y se humillaba, él iba a tener un milagro de parte del Señor Jesucristo. Amén. Así que, mire, no importa de dónde vengamos. Ustedes saben qué significaba los romanos para el pueblo judío. Cada vez que veían un centurión decían: maldito enemigo. Todo el tiempo pensaban: esos son los que nos tienen a nosotros subyugados y nos tienen pagando impuestos. Esos son los que nos tienen fregados y no nos dejan salir adelante. Eso era lo que pensaban. Tanto que había todo un grupo de subversivos que estaban en las montañas esperando que pasaran los soldados romanos para caerles y matarlos. Estaban esperando que Jesús fuera el que los iba a liberar del yugo romano. Imagínense, cada vez que ellos veían a un soldado romano, a un centurión romano, lo que sentían por dentro. Ahora, a mí me llama la atención esto porque para el Señor Jesucristo no importa el trasfondo de donde nosotros venimos. No importa tu pasado. No importa lo que hasta ayer estuviste haciendo o hasta esta mañana. No importa si tú acabas de hacer una maldad, de salir de un lugar de droga, de prostitución, de alcoholismo, de violencia, de robo. Al Señor no le importa mi pasado. La palabra de Dios dice que al que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas, digan todas, son hechas nuevas, nuevas. O sea, el Señor no mira todo el mal que hicimos antes. Si nosotros venimos con un corazón contrito y humillado, el Señor no nos echa fuera. Amén. Así que ya deja de andar pensando en la cantidad de cosas malas que tú has hecho, en la vergüenza de tu pasado. Ya deja eso. No pienses: ay, si esta gente supiera quién soy yo.
Si esta gente supiera las maldades que yo he hecho, ni siquiera me dejarían entrar a este templo. Pero yo te quiero decir, para Jesús no le importa lo que hayamos hecho antes. Si estamos aquí fue porque Él con su amor nos atrajo, como si nos hubiera agarrado, como si fuéramos un potro salvaje y el Señor nos hubiera enlazado con su amor. ¡Sa! Y comenzó a tirar hacia acá y a jalar y a traernos hasta que nos metió en este lugar. Porque eso es lo que ha hecho Jesús. Porque aquí no estamos obligados, porque aquí estamos atraídos, porque nos atrajo con su amor a cada uno de nosotros. Por eso estamos en este lugar, por eso venimos delante de Él. Por eso para Jesús no importa el pasado. Porque algunos pensarán, es que mi pecado ha sido muy sucio. Para Jesús la mentira es igual de sucia. El Señor Jesús dice, no erréis, los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los borrachos, ni los maldicientes heredarán el reino de los cielos. O sea que no importa lo que sea que hayamos hecho en el pasado, que nos tenía lejos del Señor, ahora ya no va a ser así. Amén. El apóstol Pablo era perseguidor de la iglesia. Era enemigo número 1 de la iglesia. Dice él mismo, narrando su historia, que él estuvo presente cuando mataron a Esteban. Y él mismo dio su voto para la muerte de Esteban. Y dice que él perseguía a los cristianos de pueblo en pueblo. Y se metía a las sinagogas y cogía a los cristianos y los llevaba delante de las autoridades para ser juzgados por ser cristianos. Y a muchos mataron, y a muchos encarcelaron, y a muchos apedrearon. Y él dirigía el equipo de persecución contra los cristianos. O sea, era el líder del grupo élite contra los cristianos. Y saben una cosa, cuando el Señor lo tiró al piso, camino hacia Damasco, y el Señor se le aparece en plena luz del día. El Señor dice, Pablo, había un sol de mediodía, pero hubo una luz más fuerte que la luz del sol que resplandeció. Y entonces me habló y me dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le preguntó, ¿quién eres tú, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. O sea que Saulo era perseguidor de Jesucristo. Y cuando el Señor le transforma el corazón, le dice a Ananías, quien va a orar por él, le dice a Ananías, ve y ora por él, porque instrumento escogido me es este. O sea, no me importa que haya matado cristianos, no me importa la cantidad de maldades que ha hecho, no me importa todo lo que ha odiado a Jesús y a todos los seguidores de Jesús. Yo lo escogí para demostrarle cuánto le va a ser necesario sufrir por causa de mi nombre. Porque él irá delante de los reyes a predicar mi palabra. Así que si tu pasado ha sido sucio, hoy te digo, el Señor te tiene escogido para ir delante de reyes, delante de príncipes, delante de los gobiernos, delante de las familias, delante de las naciones, a testificar de Jesús de Nazaret. Jesús no le importa mi pasado, no le importa mi pasado. Él tiene un propósito con nosotros, hacia el futuro, no hacia atrás, hacia adelante. Y él borra, y dice la Biblia que tan lejos como está el oriente del occidente, él hace alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y nunca más Jesús se vuelve a acordar de las cosas que hicimos hasta ayer, del mal que hicimos hasta ayer. Gloria a Dios, ¿no? ¿Cuánto le dan ese aplauso al Señor de gratitud, de honra? Gracias, papito. Así que yo te pregunto una cosa, mi amado. Si nuestro Señor Jesucristo no se acuerda de nuestros pecados,
tú? ¿Quién eres para andar sacándole a la luz el pecado de otras personas? ¿Tú quién eres? ¿Quién te crees que eres? ¿Más grande que Jesús? Que vive refregándole el pecado a tus hijos, a tus padres, a tu esposa, a tus amigos, a tus condiscípulos. ¿Quién te crees tú que eres? Si ya Jesús me perdonó, ¿tú por qué me señalas? Si Jesús ya te perdonó, ¿no crees que es hora de que tú también te perdones? Y ya dejes de pensar en ese pasado y en esas embarradas y en esas equivocaciones y en esos errores que cometiste en tu juventud. Échale tierrita a eso. Amén. Como el gato, échale tierrita y adelante. Amén. Así que dile a la persona que estás al lado, dile, échale tierrita a eso y adelante y adelante. Porque Jesús está conmigo. Y la pregunta que dice la palabra del apóstol es, y si Jesús está conmigo, ¿quién podrá contra mí? ¿Habrá alguien más poderoso al que no le podamos acercar y le podamos pedir protección que Jesús de Nazaret? No, Él, como general de las huestes celestiales, ha venido para estar entre nosotros. Así que cuando estamos en este lugar y cuando estamos en su presencia, estamos protegidos bajo sus alas. Y nada ni nadie podrá tocar a ninguno de nosotros, porque somos para Dios la niña de sus ojos. Somos como la niña de sus ojos. O sea, cuando a uno le pegan, uno se aguanta. Cuando le dan un cuetazo, uno se aguanta. Pero cuando alguien le quiere chuzar los ojos, parece que de una manera totalmente instintiva, uno de una vez tiende a cubrir su rostro, sus ojos, especialmente sus ojos. Es lo que uno más cuida. Y quiero que sepan que para Dios nosotros somos como la niña de sus ojos. O sea, nadie, no solamente prosperará en el intento, sino que nadie nos podrá tocar. Porque estamos formando parte de los ojos de Dios. Amén. Así que dile a la persona que tienes al lado, dile, tú eres intocable si Jesús está contigo. Tú eres intocable. Wow. Dice, y entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. ¿Cómo vino el centurión? ¿Cómo vino? Rogándole. O sea, aquí es otra de las cosas importantes, es que uno no puede pensar que mi alcurnia, que mi nivel, que mi plata, que mis títulos, que mi honra hará que Dios camine para mí. O sea, es que usted no sabe quién soy yo. Usted no sabe, es que ustedes no saben quién soy yo. Si ustedes supieran, ya me habrían traído un tintico. Porque a veces nosotros tendemos a creernos la última Coca-Cola del desierto. Y yo te quiero decir que el Señor te ve a ti como a todos los demás. Que delante del Señor no hay título que valga, no hay abolengo que valga, no hay nada, ni cargo, ni dinero, nada. Porque el que quiere venir delante del Señor y el que quiere estar con el Señor, se tiene que postrar en su presencia. Amén. Se tiene que doblar la rodilla delante del Señor, no importa cuán centurión sea, no importa cuántos títulos tenga, delante del Señor se doblará toda rodilla de los que están en el cielo y de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Así que aquí el Señor lo que necesita de nosotros es que seamos humildes, que agachemos la cabeza, que dejemos esa cantidad de arrogancia que parece como si estuviéramos repletos de arrogancia.
Uy, ¿qué dirán de mí? ¿Qué importa? ¿Acaso es que usted qué es? Para que ande diciendo, uy, ¿qué dirán de mí? Mi honra. ¿Qué honra ni qué nada? Si tú vas a ir delante del Señor, eso se tiene que acabar. Y tú tienes que agachar la cabeza y te tienes que volver el siervo del Señor. Amén. Así que aquí, por eso dice la palabra de Dios, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. O sea, cuando tú entres a un lugar, sea tu casa, tu iglesia, tu barca, tu encuentro, tu empresa, tú tienes que voltear a ver a los demás como superiores a ti. Ese es el modelo que el Señor Jesús nos ha enseñado. O sea que para los hijos, los padres tienen que verlos como superiores. Para los padres tienen que ver a los hijos como superiores a ellos. Un hermano debe ver al otro hermano como superior a él. El esposo debe ver a la esposa como superior a él. Y la esposa debe ver al esposo como superior a él. El pastor tiene que ver a los miembros de la iglesia como superiores a él. Y cada uno de los líderes de la iglesia y de los miembros de la iglesia debe ver al otro hermano como superior a él. Y ese es el modelo que se inventó el Señor Jesucristo. Y Él quiere que cada vez que nosotros estemos en un lugar, le demos a los demás el primer lugar, la primera palabra, la importancia. Cuando alguien está hablando en el grupo, los demás deben callar porque deben considerar al hermano que está hablando como superior a él. Y dice la Biblia, y sin excepción, el mayor servirá al menor. Entonces digan conmigo, el modelo de Jesús es considerar a los demás como superiores a mí. A mí. Porque a veces pensamos a nosotros, no, es conmigo el tema. Lo que el Señor está hablando es conmigo. Entonces se le cayó a alguien algo, ¿qué debemos hacer los demás si esa persona es superior a nosotros? ¿Agacharnos a recogerlo? Ay, pastor, no, es que eso es lo que detalla el verdadero servicio, es los actos que todo el tiempo estamos haciendo. Porque si cuando alguien se atora en una reunión, tráigale un vaso de agua. El que está diciendo eso es el que debería estar ya en el lugar trayendo el vaso de agua. Porque ¿quién entonces va a traer el vaso de agua? ¿Los superiores o los inferiores? Pues el que se considere inferior a los demás, vaya y traiga el agua. Coge el balde, ¿sí? Como le dijo el sapo al cocodrilo, ¿no? Coge el balde y camine. Porque dijeron que el más feo de los animales le traía el agua al león. Y todos, ¿yo? Y volteé a mirar el sapo al cocodrilo, al cocodrilo y dice, ¿usted qué me mira? Coge el balde y vamos. Entonces dile a la persona que tienes al lado, dile, coge el balde y vamos. Coge el balde y vamos. Y mire lo que le rogaba. Primero dice, un centurión rogándole y, ¿qué más? Diciendo, digan, diciendo. O sea, con el Señor Jesús, uno tiene que aprender a abrir la boca. Porque hay personas que con solamente mover la trompa creen que deben de funcionar las cosas. Entonces, ¿dónde está tal cosa? Y nos hemos vuelto gente que con solo una mirada hay que entenderle. Su papá hace. Y todo el mundo, ¿qué quiere papá? No, abra la boquita, papito. ¿Acaso Dios no te dio una boca igual que a los demás? ¿Se acuerdan que el pastor José María nos hablaba hace 8 días acerca del famoso demonio sordo y mudo? ¿Se acuerdan o no? Y que dijo que ese no entraba en las mujeres.
O sea, no conocemos una mujer muda, no existen mujeres mudas. Yo creo que el demonio va a entrar y va a decir, hay una mujer aquí, no podemos entrar, sigamos. Porque yo creo que el demonio piensa, si yo le amarro la lengua, va a hablar por los ojos, por las orejas, por las manos, todo. Es imposible que un demonio ate a una mujer de mudez, pero a los hombres sí. Porque el hombre tiene la mala costumbre de callarse. Y no hay una cosa que más ofenda que una persona callada. Dice, no, yo preferí quedarme callado en vez de pelear. O sea, la forma suya de pelear fue quedándose callado. Porque todo el tiempo estamos comunicando, nos decimos en los encuentros de parejas, en la charla de comunicación, es imposible no comunicarnos. Pero hay personas que solamente hacen así. Y todo lo que están haciendo es ofender a los demás con su silencio. Y entonces todo el mundo tiene que andar pisando huevos en esa casa para que no vaya y de pronto el papá se embejuque o la mamá se embejuque y no vuelva a hablar 15 días. No, esos demonios de mudez hay que echarlos fuera en el nombre de Jesús, amén. Porque el Señor nos puso una boca, es para hablarla, para usarla. Claro, hay que oír más, por eso nos dio 2 orejas y nos dio solo una lengua. Hay que usar más el oído que las palabras, pero las palabras hay que usarlas. Y el hombre tiene que aprender también a ir delante del Señor y a orar. Yo no entiendo cómo es que en los hogares el líder de la casa, que es el varón, se supone que es el varón. Cuando llegan a un restaurante a orar, ore usted, mija. Hay una reunión, ore usted, mija. Ore el niño, que ore el niño. Y ni siquiera lo hace por darle la oportunidad al niño que ore, sino porque se avergüenza de orar. Porque pareciera como si orar fuera menospreciar o sentirse menos ante los demás. Hermano, varón, tenemos que abrir la boca. Tenemos que dejar ese espíritu de mudez afuera de nuestra casa y de nuestras vidas. El centurión vino delante del Señor diciendo, digan diciendo. O sea, cuando tú vengas delante del Señor, abre la boca, papito. Porque si tú no le pides al Señor, entonces el Señor, ¿qué te va a responder? Sea además específico en lo que pidas. Sea específico, dile, Señor, yo quiero servirte en la iglesia ecofamiliar, en el ministerio de medios, en manejo de cámaras, porque tengo un llamado especial para el manejo de cámaras, Santi. Amén. Porque tengo un llamado en cierta área de mi vida, pero pide de manera específica a Dios. Abre la boca y pide. Dile a la persona que tienes al lado, dile, abre la boca y pide. Estamos delante del dueño del oro y de la plata. ¿Qué tal si dejamos la timidez para pedir y aprendemos a pedir conforme a las riquezas en gloria que tiene el Señor para nosotros? Pero abre la boca. No, el Señor sabe. Sí, el Señor sabe. Pero el Señor dijo, pedid y se os dará. El Señor no dijo, pensad y se os dará. Se había podido inventar esa palabra mejor, ¿no? Más fácil, con solo pensamiento. ¡Pip! Como Daniel cuando estaba más pequeño. Estaba en el cuarto y yo le decía, papi, apaga la luz y comenzaba. ¿Todavía? Ah. Bueno, ya casado y eso se lo llevó para la nueva casa. O le decíamos, cierra la puerta y comenzaba. El Señor no dijo, pensad y se os dará. El Señor dijo, ¿qué? Pedí, diga pedí, abriendo la boca. Cuando ores, abre la boca, porque hay personas que oran, acostumbran a orar en pensamiento. Y si estamos en una reunión, en un grupo, abre la boca y ora.
y comienza a ejercitar tu oración en público, deja de perder el temor. El Señor Jesús oraba en público, tanto que quedó registrado en la Biblia muchas de las oraciones del Señor Jesús. Él oraba en voz alta entre los demás. Amén. Entonces, sobre todo, dígale, mujeres, dígale a su marido, dile, tienes que orar tú también. Dile, tienes que orar tú también, no solo yo. Y dice la palabra diciendo, Señor. O sea que esa palabra Señor, es la misma palabra que usa Pablo cuando le responde al Señor allá en el desierto, camino a Damasco. Señor quiere decir mi Kyrios, mi rey y mi dueño. Mi Kyrios, la palabra Kyrios significa dueño, amo y Señor. O sea que cuando en la Biblia alguien viene delante de Jesús de Nazaret y le dice, Señor, con ese título le está dando todo el honor y reconociendo que el Señor es el dueño de su vida. Diferente los que vinieron y le dijeron, maestro, rabí. Cuando alguien le decía Señor, estaba diciéndole, tú eres la autoridad, tú eres el que manda, yo el que obedezco. ¿Qué quieres de mí? Entonces, aquí lo que está haciendo este centurión, con semejante título que tenía, lo que está haciendo es decirle a Jesús de Nazaret, tú eres el que manda y yo obedezco. Por eso el Señor Jesús, sabiendo quién es un centurión, mire, un centurión sabía perfectamente qué era la autoridad. Estaba bajo autoridad. ¿Cuántos otros estaban por encima de él? Y él era obediente. Pero además él tenía gente bajo sus órdenes y él sabía perfectamente que era la autoridad. Cuando él viene y se le postra delante del Señor, arrodillado delante de él, y le dice, Señor. ¡Wow! Entonces él está reconociendo que la máxima autoridad en su vida se llamaba Jesús de Nazaret. O sea, ese momento es esos momentos donde uno viene y le dice, Señor Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón, entra en mi vida y sé el dueño y el Señor de mi vida y de mi casa. Y de hoy en adelante yo te seguiré y te serviré todos los días de mi vida. Eso fue lo que le dijo este hombre al Señor Jesús. Le dijo, te reconozco como mi Señor. Wow. ¿Será que eso mueve la mano del Señor Jesús o no? Y él le dice, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. O sea que el centurión era un hombre compasivo, digan compasivo. Porque por el que él venía a pedir no era por él. Tampoco venía a pedir por su esposa ni por sus hijos. Venía a pedir por un criado. ¡Wow! ¡Qué corazón el de este hombre! Venía a pedir por un criado que estaba paralítico y gravemente atormentado. Entonces digan conmigo compasión. Porque siempre estamos pidiendo para nosotros. ¿Qué tal si comenzamos a pedir para los demás? Amén. Estamos pidiendo por nuestra casa, por nuestro trabajo, por todo nuestro. ¿Qué tal si comenzamos a pedir también por Venezuela? Y a pedirle al Señor que tenga piedad de Venezuela, misericordia de Venezuela. ¿Y qué tal si comenzamos a pedirle la bendición del Señor para nuestro país hermano que se llama Venezuela? ¿Cuántos venezolanos no hay aquí en este lugar? ¿Hay alguno? Levante la mano. En este momento, uno. ¿Quieren que pidamos por Venezuela, amado? Y oremos nosotros por Venezuela. La Biblia dice que cuando dos en la tierra se ponen de acuerdo para pedir cualquier cosa que piden, les será hecha. ¿Qué tal si pedimos el reino del Señor sobre Venezuela? Amén. ¿Y qué tal si pedimos por los vecinos? ¿Qué tal si pedimos por los compañeros de trabajo? ¿Qué tal si pedimos por nuestros padres, por los hermanos que están lejos, por los primos, por los tíos, por los amigos de nosotros que se han alejado y están mal? Que no sea solamente viéndolos a ellos y diciendo,
Menos mal, gloria a Dios, nosotros no estamos así. Gracias a Dios nosotros estamos bien. Claro, ese es un pensamiento típico de nosotros los cristianos. Pero la pregunta es, ¿qué tal si comenzamos a orar por esos que no tienen lo que Dios nos ha dado a nosotros? Amén. Para que Dios los prospere y los bendiga, para que nosotros aprendamos a ser intercesores en la obra de Dios, a orar por otros. Este hombre venía a interceder por su criado. Por su criado. O sea, quitó sus abolengos, sus títulos, se agachó la cabeza, se fue delante de uno de los ciudadanos del pueblo para venir a rogar por su criado. Wow. Digan, corazón grande. ¿Cuántos quieren tener ese corazón como el de centurión? Amén. Amén. Y le dice, mi criado está postrado, o sea, enfermo, paralítico, y luego le dice, gravemente, ¿qué? Atormentado. O sea que el Señor separa o diferencia la enfermedad del tormento. El tormento son los demonios. Ahí se está refiriendo a los demonios que había en la vida de su criado. O sea que además de estar enfermo, estaba endemoniado. ¿Cuántos quieren también recibir el poder para echar fuera los demonios? Para orar por los enfermos y que ellos sean sanados. ¿Y cuántos necesitan ser libres? Ser sanados. ¿Cuántos necesitan esa bendición del Señor en su casa también? O sea, él estaba pidiendo por un endemoniado que estaba en la casa de él. Enfermo en la casa de él. Y le dice, y Jesús le dijo, ¿qué le contestó? En este momento no tengo tiempo. Mire, ¿sabe qué? Dígale a uno de los 12. La verdad, yo estoy muy ocupado. Tengo tantas cosas que hacer, tanta ocupación. No puedo. O no quiero. No quiero ir. Usted es un romano. Usted es de los que ha traído tanto sufrimiento a nuestra nación. Yo ir a meterme en su casa a bendecirlo y a orar por... No, olvídese. Podría haber sido la respuesta del Señor. Pero el Señor dice, yo iré. Pero no solamente dijo yo iré, sino que dijo, y le sanaré. Wow. Entonces el Señor, diga conmigo, el Señor Jesús, si quiere sanarnos. Porque hay personas que andan pensando, yo no sé si Dios querrá que yo sea sano o no. ¿Será que moriré con esto? Entonces pregúntale al Señor, Señor, ¿quieres ir a mi casa y sanarme? Señor, te invito a que vengas a mi casa y cambie la historia de mi casa. Y las personas preguntan, ¿será que sí? ¿Será que este maltrato de mi marido en mi casa se va a acabar un día? ¿Será que la infidelidad de mi casa se va a acabar un día? ¿Será que la droga de mi hijo se va a acabar un día? Y el Señor hoy te está diciendo, sí quiero. Sí quiero. Yo iré a tu casa y yo lo sanaré. Y yo te sanaré. Jesús sí quiere que seas sano. No solamente tú, sino tu mamá, tu hermano, tu hijo. Él sí quiere sanar. Y Él sí quiere cambiar la situación económica. Y Él sí quiere cambiar la pelea que se vive en el hogar. Él sí quiere. Por eso el Señor inmediatamente se ofrece. Dice, yo iré y le sanaré. ¿Qué hay que hacer? Entonces diga conmigo, Jesús sí quiere. Porque es que a veces andamos pensando, es que yo tengo una persona, una amiga, que nosotros le dijimos, ay, Dios lo va a sanar. Y de una vez contesta, Dios quiera. Dios quiera. Quiera Dios. ¿Qué tal cosa? ¿Quiera Dios? No, Dios quiere. Dios quiere. Si no, ¿para qué crees que fue que murió en la cruz de Calvario? Y si no, ¿para qué crees que se dejó lacerar? Y la Biblia dice que por su llaga fuimos
nosotros curados. O sea, Él ya lo hizo. No solamente quiere, ya lo hizo. Esa no es la forma de orar de un cristiano. Dios sí quiere que tú seas sanado. Ahora tú tienes que decirle, Señor, cambia lo que tengas que cambiar en mí, mi pensamiento, mi manera de hablar, mi comportamiento, porque yo sé que tú me quieres prosperar, pero no has podido prosperarme porque he sido terco, porque he sido duro como una mula en muchas áreas de mi vida. Y ahora, Señor, te pido que me cambies a mí para poder recibir el milagro de esa sanidad que tú me diste hace 2000 años en la cruz del Calvario. ¿Sabe por qué todavía no ha recibido las bendiciones que están represadas en el cielo? ¿Ustedes saben cuántas morrocotas hay en el cielo que Dios tiene preparadas para ti y para tu casa? Hay muchas bendiciones, pero no han podido descender porque tú no has cambiado tu manera de hablar, porque tú no has cambiado tu manera de pensar, porque tú no has cambiado tu manera de actuar. Tiene que cambiar tu mente para poder recibir los milagros del Señor. Tiene que cambiar acá arriba. Dios quiera, no. ¿No ha leído la Biblia? Que el Señor dijo, yo iré y le sanaré. Solamente con que le dijo, mi criado está postrado en cama, gravemente atormentado, enfermo. Y Jesús dijo, vamos, yo lo sanaré. O sea, el Señor nos dijo, ¿sabe qué? Lo voy a someter a una reunión de mi consejo. Espera a ver en qué lista te toca. No, el Señor es diciendo y haciendo. Amén. Quickly, así mira. Quickly, el Señor es ya. ¿Cuántos saben que el Señor puede hacer milagro ahorita? Ya mismo lo puede hacer. Y que tú vas a llegar a tu casa y ya vas a encontrar la bendición en tu casa. Amén. Por eso le dice, yo iré, lo sanaré. A ver, ¿qué? ¿Acaso hay algún caso imposible para el Señor? ¿Qué tal el Señor dijera, ¿sabe qué? Yo voy a ir y voy a intentarlo. ¿O no es lo lógico que una persona diga, yo voy a ir y yo no sé, pues yo voy a hacer lo mío? No, el Señor no dijo eso, porque al Señor nada le queda grande, porque no hay nada imposible para Dios. El Señor dijo, yo iré y lo sanaré. O sea, Él sabía que Él iba y Él lo sanaba. Así que cuando tú vayas a hacer algo, tú tienes que ir con la misma autoridad que iba el Señor Jesús. Es, iré a tal lugar, haré tal cosa y volveré en el nombre de Jesús. Amén. Y cuando tú sabes que el propósito de Dios es que seamos sanos, entonces tú no puedes comenzar a dudar si el Señor quiere o no quiere que sea sano. Porque el Señor sí quiere que sea sano. Lo mismo sucede con la prosperidad. Les hemos enseñado en unos seminarios que hemos estado haciendo en las sedes de fuera de Bogotá, de la iglesia, acerca de la riqueza y la pobreza. Y toda la enseñanza se centra en esto. Según la Biblia, escúchame bien, la riqueza es un premio y la pobreza un castigo. Y hemos tenido que preparar como unos 30 versículos bíblicos para ir a mostrarles a ellos eso. La riqueza es un premio y la pobreza un castigo. Así que si tú estás viviendo en pobreza, amado, tú estás siendo castigado por algo. Algo. Tú estás haciendo mal, o has hecho mal, o alguien ha hecho mal algo de tus generaciones que hoy te tiene viviendo en pobreza, en escasez, en deuda. Porque nunca, dice la Biblia, nunca la maldición ha venido sin causa. Así que yo te invito a que te revises si hay algo que no estás recibiendo de Dios. Es porque debe haber algo que lo está impidiendo. Algo en tu vida, no en Dios. O sea, ya no depende de Dios. Ahora depende de ti y de mí
recibir la bendición del cielo. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Dentro de 8 días continuamos con la palabra. Amén. Dile a la persona que tienes al lado, dile, no depende de Dios. Él ya lo hizo. No depende de Dios, ahora depende de ti y de mí. Entonces yo les invito a que escarbemos, escudriñemos, de pronto en nuestras generaciones, en nuestro pasado, en nuestras palabras, en nuestros pensamientos, en nuestro comportamiento. ¿Qué está generando la enfermedad, la pobreza, la deuda, la escasez? Porque esto no tiene la culpa a Dios. Esto no tiene la culpa a Dios. Él ya más no puede hacer, ya lo hizo todo. Él envió a su Hijo unigénito. Jesús siendo rico, dice la Biblia. Entonces diga conmigo, Jesús es rico. Y ese es nuestro líder. O sea que si nosotros queremos aprender de Jesús, nosotros tenemos que ser ricos. Si nosotros queremos seguir el modelo de Jesús, nosotros tenemos que ser ricos. Y dice la Biblia que siendo rico, se hizo pobre a él mismo. O sea, él decidió empobrecerse. Porque dijo, tengo 50,000 millones para repartir de dólares. Pensemos en eso, muchísimo más. Ya sé qué voy a hacer. Se lo voy a dar a mis seguidores, a los que me aman. Y se despojó de sus 50,000 millones y se los entregó a su iglesia. Por eso se usa esa palabra, se hizo pobre, porque él se despojó de su riqueza y dice la Biblia, siendo rico se hizo pobre para con su pobreza enriquecernos a nosotros. O sea, con todo lo que él tenía, él nos lo dio a nosotros para que nosotros seamos ahora ¿qué? Ricos. Entonces ya no tenemos por qué vivir más en pobreza, porque él me dio lo que tenía y sus riquezas me las dio a mí para que yo sea rico, no para que sea pobre. ¿Oyeron? O sea, la imitación del Señor Jesucristo, o lo que Él quiere que nosotros seamos, es ricos, y si no, no nos hubiera dado todo. Si Él hubiera dicho, bueno, quiero que todos seamos pobres, quememos la plata. Él no hizo eso. Él dijo, quiero que sean ricos ustedes. Y como Él es el redentor, o sea, el que redimió nuestra pobreza, Él se hizo pobre y nos entregó todas sus riquezas para que tú y yo seamos ricos, prósperos, para que tengamos en abundancia. Todo nos lo dio. Así que deja más de decir que tú eres un pobre, o que tú eres un desventurado, o decir que como cuando usted era pobre, o decir nosotros los pobres. Eso no cabe en el lenguaje del que quiere recibir un milagro financiero de parte de Dios. Por eso el Señor dice, ya cambie la manera de hablar. ¿Cómo es posible que habiéndole dado todo lo que le he dado, todavía siga diciendo que es pobre, hombre? Si yo le di mi riqueza. ¿O es que no ha entendido que yo me hice pobre en esa cruz para con mi pobreza enriquecerlos a todos? Ya cambiemos nuestra manera de hablar. Ya cambiemos nuestra manera de pensar. Si alguien está viviendo en pobreza es porque hay algo que tiene que ordenar en su vida, o porque ha malgastado los recursos, o porque ha venido una maldición de ruina desde las generaciones anteriores, o porque ha sido terco y se ha empecinado en seguirse llamando a sí mismo pobre. Cambiemos esa manera de hablar, cambiemos esa manera de pensar. Renovemos en el espíritu de nuestra mente para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios para nuestras vidas, para que podamos ver la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Cambiemos, digámosle ahorita en la oración, Señor, renueva el espíritu de mi mente,
ese espíritu terco y duro, ese espíritu que no me deja ver tus riquezas, ese espíritu que todo el tiempo me vive diciendo que he sido pobre, que no puedo salir adelante, que he sido enfermo, que tengo limitaciones. Ahora vas a decirle: Señor, quiero la mente de Cristo en mi mente. Quiero ver como Cristo ve. Quiero hablar como Cristo habla. Quiero oír como Cristo oye. Quiero caminar como Cristo camina. Quiero que ahora ya no viva yo, sino que viva Cristo en mí. Amén.